Me llamo María Lozano Leal, soy de Valencia, ahora estoy viviendo aquí en Corcubión. Estoy metida en el camino que bueno, me ha llegado al alma desde hace unos 7 años. Para mí ha cambiado mi vida, el camino me ha servido para mejorar mi vida, mejorarme yo. Mi primer camino fue una toma de contacto que no sabía. Yo pensé en ponerme unas botas y una mochila, pero no sabía lo que iba a encontrar en el camino. La verdad es que fueron momentos muy emotivos porque hice muchísimas amistades que aún perduran al cabo de los años, y en la entrada, a llegar a la Plaza del Obradoiro, fue muy significativa porque estaba Carlos Núñez haciendo la grabación del spot publicitario para la Vuelta Ciclista a España, con el pelotón que salía de la catedral. Bueno, fue muy emotivo, se vivieron momentos bueno, geniales, es que son indescriptibles todos esos momentos. Yo empiezo el primer camino y cuando llego a casa me doy cuenta de que es lo que quiero, pero no encuentro gente. Empiezo a buscar y empiezo a encontrar asociaciones, empiezo a tener amistades peregrinas, y a raíz de ellas me hablan de una asociación gallega, una asociación a la que me hago socia y en la que poco a poco voy integrándome más en ella, y es cuando me ofrecen el ser ayudante, estar en directiva y ayudante de hospitalidad. Yo empiezo siendo hospitalera voluntaria con ellos. Tenemos 2 albergues de hospitalidad voluntaria. Uno está aquí en Santiago Fisterra, en Corcubión, San Roque, que ya está muy cerquita de Fisterra, pero la verdad es que es un sitio precioso es un albergue de voluntariado donde se da cena de donativo. Bueno, es un albergue de donativo, perdón, donde el peregrino, cuando llega, queremos que se siente como cómodo, tranquilo, como en casa, que después de unas etapas caminando, que se pueda relajar, que pueda participar luego de una convivencia entre todos en una cena comunitaria donde el hospitalero la hace, para que estemos todos juntos y cada uno cuente sus experiencias. El otro albergue lo tenemos en un convento, en el convento de Herbón, del convento franciscano de Herbón. Es un ala del convento que es, bueno, el entorno es también espectacular, y también allí son más plazas, y los peregrinos que llegan por ahí casi todos son extranjeros porque vienen por el camino portugués, y es lo mismo, se les da una cena comunitaria donde allí se multiplican en nacionalidades distintas, idiomas distintos, y hay una buena convivencia, hay una buena relación, y entre todos pues se hace un buen ambiente y se cuentan unas historias preciosas. Para mí el camino significó entrar en contacto directo con una naturaleza que yo nunca había estado tan en contacto. Vi una sensación de descubrir por todas partes que pasaba del camino esa naturaleza que vivía, que se magnificaba. Me sentía tan pequeña ante esos bosques, esos caminos, esas llanuras que pasas. Bueno, fue impresionante. Al mismo tiempo encontrar gente de tantos y tantos países distintos, que yo no hablo idiomas, sin embargo nos entendíamos perfectamente siempre cuando llegábamos bien por el camino. Cualquier cosa que necesites, hay siempre gente que te ayuda, que está allí para, sea del idioma, sea de donde sea, que te ayudan y que está, bueno, fue una sensación bestial. Es vivir algo que en la vida del día a día, cuando vuelves del camino, piensas, me cruzo en la ciudad con un montón de gente que también son de distintas culturas, de distintos, no sé, países, y no se vive como se vive en el camino. Lo que yo he observado desde que yo empiezo el camino
es que últimamente lo que viene, bueno, se ha fomentado un poco el turismo en el camino. Es muy triste porque yo no, bueno, no juzgamos nunca la manera de peregrinar. Hay gente que no puede llevar una mochila a la espalda y tiene que hacer uso de los servicios que últimamente se están dando en el camino, que los veo muy valiosos. Lo que no vemos de acuerdo son los turistas que vienen haciendo el camino y que entienden, no sé, un turismo barato. Bueno, turismo barato hasta cierto punto, pero es una manera, el turismo, el peregrino que queremos, bueno, que seguimos haciendo el camino porque queremos seguir teniendo esa tradición de ser un peregrino. Sé que hoy en día ha cambiado muchísimo y va a seguir cambiando, las nuevas tecnologías nos ayudan mucho a esto, pero es muy triste llegar a un albergue que solo pregunten, ¿hay wifi? No es eso, es hablar entre ellos, contar sus historias, cada uno tiene una forma de vivir el camino, y cuando te encuentras turistas es muy triste porque desvirtúan un poco lo que es el camino.